Un agradecimiento por la invitación a la Academia Nacional de Medicina por intermedio del doctor Llanos y su presidente, y naturalmente a todos los asistentes en la mesa de honor. Lamentar que el profesor Gareca se haya equivocado en programar un partido justamente esta noche, aun cuando hace un año estábamos clasificando al Mundial. Y tenía una presentación en un PPT, pero en aras de esto y con gran osadía voy a prescindir de ella, un poco en una anécdota o varias anécdotas que me pasaron, y la puedo compartir muy brevemente porque entiendo que este es un grupo muy sólido y todos comparten muchas cosas. Cuando el maestro Melitón García era viceministro de Salud y tenía presentaciones que ir al Congreso, en un lado, yo era asesor de él y naturalmente yo me esmeraba en hacerle PPTs, los PowerPoint y todas las cosas y los imprimía porque él me decía, imprímelos para poder estudiarlos. ¿Sí? El tiempo le ganaba y ya en el camino al Congreso ahí recién los iba viendo y los iba escribiendo. Y cuando empezaba su conferencia, pues ni los miraba y casi no los ponía y le salían unas conferencias de primera. No pretendo hacer lo mismo, pero siendo mi maestro, pues yo creo que hay que tratar de ponerlo en práctica. Así que así fue. Ciertamente el tema de recursos humanos no es sino un componente de un sistema de salud, dicho sea de paso, que es una gran deficiencia, una gran pretensión de Perú decir que tenemos un sistema de salud cuando en realidad tenemos un conglomerado de instituciones financiadoras, prestadoras, que en forma desarticulada tratan de atender a la población. De manera que desde ahí ya tenemos un gran reto. Buscamos el acceso a la salud. Yo diría que hay tres componentes fundamentales. El financiamiento, que no es materia de la discusión de hoy día. Solo como comentario, el gasto en salud se ha ido incrementando. Es cierto que todavía no tenemos el estándar recomendado por OPS o OMS de acuerdo al Producto Bruto Interno, pero evidentemente se ha mejorado muchísimo y la brecha entre lo que significa el gasto per cápita del Seguro Integral de Salud y la Seguridad Social clásicamente amplia se ha cortado. Y mientras que hace algunos años íbamos por 150 soles, 120 soles, 120 dólares, perdón, el gasto por el Seguro Integral de Salud y la Seguridad Social iba por 500, la Seguridad Social probablemente esté por 700 y pico y el Seguro Integral de Salud ya rebasa los 500. De manera que la brecha se ha cortado, pero evidentemente un sistema desarticulado lo hace eficiente, inequitativo y deja mucha gente fuera. El otro pilar del acceso a la salud dentro de un sistema, se ha comentado ahora, infraestructura y equipamiento. Nuestra viceministra nos comentaba, por ejemplo, de los hospitales de Tarapoto, y es cierto, en los últimos años se han hecho 5 grandes hospitales en la región San Martín. Y tienen gran equipamiento, pero ninguno funciona todavía. Y eso creo que es un tema que es consecuencia de este sistema donde desarticuladamente cada quien hace hospitales. Recuerdo que en la reconstrucción de Ica, mientras que nosotros estábamos preocupados de hacer 3 hospitales, uno en Pisco y 2 en Ica, la Seguridad Social más rápido hizo otro. Y quedaron desocupados. Y todavía no completan toda la oferta. De manera que esto todavía podría tener un análisis más. Ayacucho tiene un hospital que tiene helipuerto y que ha costado más de 500 millones de soles. Más que lo que costó, y está por inaugurarse. No fue en una gestión anterior y decimos, ¿realmente era lo que necesitábamos? O sea, es importante dejarlo ahí para la discusión. Digamos, no es la discusión de recursos humanos solamente, que obviamente no lo hay. Pero es parte, pues, de lo que venimos empujando. Y el otro gran pilar, naturalmente, son los recursos humanos en salud. Y se ha hablado del déficit de recursos humanos. Lo primero, es cierto, la fuente de información
tenemos ciertas dificultades, tenemos subregistros o tenemos informaciones parciales. Solo del MINSA, no sería racional, y yo entiendo que en un sistema de salud verdadero, el Ministerio de Salud debería tener toda la información. No es posible no tenerla. Pero lamentablemente así está la situación y son los grandes retos. Calcular el déficit de recursos humanos se menciona de acuerdo al tipo o categoría de establecimientos, la categorización, pero también sabemos cómo venimos rezagados en la categorización y que no necesariamente se cumple. Y ahí tenemos otro gran reto si es que queremos calcular nuestros recursos humanos de acuerdo a lo que cada institución o cada establecimiento necesitaría. Es muy interesante la utilización del perfil epidemiológico y demográfico. Y eso es a todas luces, poblaciones donde tenemos una población mayor, seguramente necesitaremos otro tipo de medicina, de atención, que el que tenemos muchas madres, muchas mujeres jóvenes en edad fértil, donde prevemos que van a haber muchos nacimientos. Pero otro tema importante es definir el modelo de atención. Y yo creo que ahí es donde hemos estado ondulantes. Épocas, lo comentábamos, tenemos muchos hospitales que no pueden funcionar. ¿A qué vamos a apuntar? ¿Hacia el fortalecimiento de los hospitales o hacia a un modelo preventivo promocional dando prioridad al primer nivel de atención o inclusive una atención primaria en salud? Y yo creo que necesitamos tener un modelo claro, definido, pero que sea además a largo plazo, sostenible, porque si no, otra vez estamos en el péndulo y tenemos las grandes dificultades. Y encontraremos, no voy a decir el nombre, pero un presidente que puede decir, hemos inaugurado 24 hospitales, y eso probablemente no tiene ningún impacto y seguimos teniendo los mismos problemas cuando los vinculamos con salud pública. El otro tema también a considerar es el mercado laboral, y se han hecho ya algunos comentarios, es cierto. ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que hay? Nuestros jóvenes médicos, los que se van formando. Hoy en la mañana yo le preguntaba a los internos que pasan visita conmigo y también al residente que por qué se había quedado o qué pretendían hacer los demás. Casi todos me decían, no, nos vamos a ir fuera. Y muchos se forman en los establecimientos públicos, pero ciertamente migran al privado. Y el tema va cambiando hace algunos años. Yo solo trabajé en un hospital. Yo me formé en México, en el pre y posgrado, pero curiosamente yo sí era de los que quería regresar. Locura seguro, pero era mi... Hay otro horizonte ahora, que hay que revisarlo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué no se cubren esas plazas? ¿O por qué no se quedan aquí a trabajar? Y es cierto, los médicos especialistas se quedan en sus hospitales cada vez menos tiempo. Probablemente muchos de los aquí presentes pasábamos toda nuestra vida hospitalaria en un solo hospital y tal vez dos. Pero ahora los tiempos de vida hospitalaria son tan cortos como 7, 8 años y antes de los 10 años ya migraron y ya abandonaron su hospital. Que es otro tema que, de manera que el mercado laboral vale la pena revisarlo. La evolución científica, hacia eso apuntamos, estamos con la tecnología, es cierto, podemos tener grandes equipos, gran tecnología y probablemente estemos olvidando otro tipo de cosas. Y tendríamos que ver si esto encaja en el modelo que buscamos o no. ¿Necesitamos todo eso realmente? Lo decía nuestra viceministra, ¿lo necesitamos en Tarapoto o lo necesitaríamos en otra capital? Es una pregunta que deberíamos hacernos. Pero ¿por qué no somos ninguno de acá responsables? Eso así ha aparecido, así se ha desarrollado. El subregistro es otro tema que también le cuesta mucho trabajo. Nosotros podemos pensar
que en tal establecimiento, según nuestra nómina, en San Martín está. Sin embargo, ese médico ya está destacado no solamente 1 año, 2 años, 3 años, 10 años. Destacado, está ocupando una plaza, figura la plaza, pero realmente no trabaja ahí. Y eso tenemos varios cientos y miles de médicos en esas condiciones. Y entiendo que se hicieron algunos procesos, participamos en algunos procesos de reasignación, porque decíamos, si el médico está destacado 3, 4, 5 años, ya hizo su familia, hizo su vida, a título de que lo queremos devolver a su, ya, que se establezca. Pero aún así, esto continúa y vuelve el crecimiento y es una ola de nieve difícil de controlar. De manera que se hace difícil calcular el verdadero déficit. Y hay muchas más cuestiones que se podrían tomar en cuenta y que deberían cruzarse los indicadores para tener una cifra real de lo que necesitamos. Pero todos esos cálculos van a partir cuando definamos exactamente hacia dónde queremos ir, qué modelo vamos a escoger. Reino Unido tiene un modelo, Canadá tiene un modelo, Chile tiene uno diferente. Entonces, yo creo que podríamos discutir eso para saber exactamente cómo es la forma de calcular nuestro déficit y, por lo tanto, hacia dónde apuntamos. Sincerar fuentes de información, establecer metas y objetivos reales, que va de la mano con el diseño, el diseñar los indicadores correctos. Y creo que hay muchísimas formas de hacerlo. El doctor Carrasco mencionó algunos y evidentemente hay formas de hacerlo. Y naturalmente eso tiene que estar, esa definición tiene que estar inmersa en una política de formación, desarrollo y gestión de recursos humanos, que yo creo que poco puede continuar o puede consolidarse una política por más buena que se vea, si no es sostenible, porque no es continuada o porque si no obedece a un sistema que estamos planeando. No quiero ser redundante, pero ciertamente si no lo abordamos el problema desde esa óptica, siempre vamos a estar lamentando y vamos a tener muchísimas opiniones diferentes y no vamos a poder avanzar en ese tema. La formación del recurso humano tiene que ver con el pregrado y desde el pregrado y el posgrado. Es cierto, tenemos un incremento notable de facultades de medicina. No me toca ni me corresponde desacreditar a ninguna, pero es evidente que la formación del recurso humano, del médico, por ejemplo, ha variado muchísimo. Tanto así que por alguna razón se desarrolló a propuesta de la Asociación de Facultades de Medicina el examen ENAM, que era un tema de más o menos ir evaluando cómo estaban saliendo nuestros jóvenes médicos. Y que naturalmente después inclusive forma parte de la calificación del ponderado para acceder a un servicio social o SERUM. Ahí también deberíamos discutirlo, es decir, el servicio social que apareció en el año 72 como ley del servicio social de la Amazonía y que se reglamentó en 1975 como el CESIGRA, era un servicio social que era un requisito para obtener el título por la universidad. Obviamente tenía el inconveniente de no tener registro, colegio médico para ejercer, pero esa era la lógica y que después cambió a un servicio rural, urbano, marginal, cuyos únicos 2 requisitos para acceder eran ser titulado y estar colegiado. ¿No es cierto? Y que, bueno, al principio la forma de escoger dónde va el serumista era un poco de sorteo, era un poco un método tal vez no tan transparente, si se quiere decir de alguna manera, y entonces luego se hace un mecanismo mucho más ordenado, donde se trata de poner la nota, digamos, promedio, ponderado de la carrera,
y el ENAM. Y en ese orden de méritos, establecer una suerte de méritos para poder acceder. Y eso es posible. Cada nota del ponderado o del ENAM juega su propio peso para ocupar un orden de méritos. Independientemente si tenían 18, 20, 14, 10, no lo sé. El que ya tenía título ya estaba en condiciones de hacerlo. Y tal vez en esto del SERUM, y lo quiero comentar un poco porque pudiera convertirse en una traba. Estamos hablando de cuántos años necesitaríamos para completar este déficit de especialistas. Así sean 16.000 especialistas, la cifra que se encuentre, probablemente necesitamos una buena cantidad de años. Pero curiosamente, no solamente necesitamos muchos años, sino que no se cubren las plazas, ¿no? Y algunas que son sumamente importantes. Entonces, y decía yo si el SERUM, y no lo vengo a cuestionar, lo vengo o sea, ya estando en la propuesta, decir el SERUM es un requisito previo para hacer la residencia. Nosotros comenzamos a utilizarlo para llenar el primer nivel de atención. Nos confundimos probablemente. Y seguramente teníamos 1.000 serumistas y ahora tenemos 4.000. ¿Cuántos? Tenemos muchísimos serumistas y tratábamos de llenar el primer nivel de atención diciendo, bueno, con eso vamos a cubrir, cuando el serumista tiene otra lógica. El que va, ve cómo va solamente 2 veces a la semana, o puede tener 15 días libres, tengo internet o no tengo internet, gano puntos o no gano puntos para entrar a la residencia o para irme a otro lado, y su compromiso con el primer nivel de atención y lo que significa ese modelo de atención es absolutamente diferente. Entonces nos hemos engañado muchísimo y sin embargo lo exigimos como un requisito y digo yo, bueno, lo discutíamos el otro día, ¿qué pasaría, como en otros países, si este servicio rural se hace no como un requisito para entrar a la residencia, sino durante la residencia, en el segundo o tercer año? Cuando haga, va a ser mucho más útil ese residente en ese otro nivel que antes como un requisito le estamos poniendo una traba. Igual para medicina familiar, con mayor razón todavía, o medicina comunitaria. Entonces yo creo que sí deberíamos ver si ese modelo lo estamos llevando, que nació con muy buena intención, pero lo hemos ido deformando probablemente y lo estamos llevando a convertirse en una propia traba para alcanzar el número de especialistas que necesitamos. Los programas de las universidades, por lo tanto, siendo tantas, probablemente requieran una estandarización mayor. En líneas generales, en otros países, bueno, por ejemplo México, es cierto, la mitad de los especialistas se acogen al programa o pertenecen al programa de la UNAM. Claro, es mucho más fácil manejarse. Aquí tenemos más programas, no es tan fácil consolidarlos y dependen mucho del prestador, lo cual tiene sentido cuando el prestador califica ese programa, pero cuando se sale del programa, ustedes pueden encontrar, y lo podemos ver en pediatría, el manejo de un pediatra respecto a una patología común como puede ser la neumonía adquirida en la comunidad, de un manejo absolutamente diferente dependiendo del hospital donde se ha formado. Los infectólogos nos pueden criticar y podríamos estar usando ceftriaxona en exceso, por ejemplo, no cabe en el protocolo, pero estoy seguro que depende mucho de dónde se formó uno. Y creo que ahí, entonces, necesitamos tener muchísima más presencia, lamentablemente, las universidades, pero también el Estado, porque tiene que obedecer a los que son las necesidades. Hace algunos años, cuando se trabajó el Plan Nacional Concertado de Salud,
se vio este tema de recursos humanos. Y me tocó verlo, me tocó ver el trabajo que se había hecho y casi completarlo, pero no lo llegamos a completar, porque nuestro Plan Nacional Concertado, que había recogido las prioridades sanitarias y que también estaban ahí los recursos humanos, por los propios actores en cada una de las regiones, fue sustituido por un plan concertado de escritorio, de un gabinete, es decir, como que nosotros nos reuniéramos acá, o ustedes se reunieran, que conocen el tema, y tomaran las decisiones obviando las necesidades o las prioridades sanitarias que tenía cada una de las poblaciones. Lamentablemente eso ocurrió. Entonces, entramos pues en un tema otra vez de tener que ordenarnos. Entonces, ¿qué pasaría si los programas son un poco más estandarizados? En pediatría, por ejemplo, que se ha mencionado muchísimo, solamente después de la Academia Nacional de Medicina, que no es sociedad científica, es una academia, la Sociedad Peruana de Pediatría es la más antigua. Estoy en lo correcto. Y cierto, tenemos un número muy grande, pero otra vez incidir en que si lo que vamos a apostar es por el modelo de atención primaria o el primer nivel de atención también, que son dos cosas diferentes, es cierto que podríamos utilizar un modelo estandarizado. Nosotros en la sociedad llegamos a hacer una propuesta del GPEC, del GPEC, que es un programa global que han adoptado algunos países y que debería discutirse. Podría ser una alternativa interesante, no solamente para estandarizarnos, sino para los intercambios que se quieran hacer. Cuando vemos, y nosotros en la sociedad lo hemos discutido muchas veces, las necesidades, por ejemplo, de pediatría, que es nuestro tema. Pero viendo el tema que se va alargando, yo creo que nuestra propuesta debiera ir orientado hacia un pediatra mucho más integral, que sea capaz, es decir, nosotros tenemos, es cierto, tenemos mortalidad infantil y tenemos un componente de mortalidad neonatal, que es cierto que no se mueve mucho. Es cierto que nos cuesta trabajo bajarla y prácticamente no ha bajado mucho. La doctora Maldonado está aquí y seguro me puede corregir, pero eso no ha bajado mucho. Y nosotros estamos pensando que necesitamos más neonatólogos para solucionar eso, cuando en realidad la mortalidad neonatal está muy vinculada al control prenatal. Y probablemente estamos orientándonos a pensar que necesitamos más neonatólogos y estoy seguro que un pediatra con buena formación en neonatología, sin ser subespecialista en neonatología, estoy seguro que tiene la capacidad para resolverlo. Por ejemplo, en el sector privado, nosotros ya tenemos residentes de pediatría por la Universidad de San Marcos, Nacional Mayor de San Marcos, y entre otras cosas, estamos, sin salirnos del programa, porque aquí está el decano, no puedo decir algo diferente, pero todo el primer año, por ejemplo, ya aterrizando alguna idea, el residente de pediatría puede rotar en todas las especialidades que le toque, el R1, el R2, el R3, pero todo el R1 hace guardias solamente en emergencias, el R2 hace guardias solamente durante todo el año en neonatología y el R3 hace guardias solamente en cuidados intensivos pediátricos. De manera tal que le vamos a dar una fortaleza. Tenemos problemas con los pediatras intensivistas, no los disponemos, pero estamos seguros que vamos a tener pediatras, por lo menos eso es lo que auguramos, que van a tener mayores capacidades porque va a ser un pediatra mucho más integral en ese caso. Finalmente, comentarles acerca de la certificación y recertificación. No voy a discrepar con nuestra decana de ninguna manera, pero aquí tenemos cosas, ¿no? El título lo dan las universidades, y luego el colegio y la recertificación, el colegio. La certificación y la recertificación, cosa que viene siendo buenísimo porque antes no existía eso.
creo que debería ser un compromiso importante de todas las sociedades científicas ingresar directamente al proceso de la recertificación. Ya hay muchas experiencias en muchos países. No solamente, no pretendo que sean las sociedades científicas las que certifiquen, pero sí las que recertifiquen. En muchos países son las sociedades científicas las que tienen las capacidades para recertificar y tienen los mecanismos. Y probablemente eso podría involucrar más a todas las sociedades científicas, porque creo que hemos vivido paralelamente a lo que acontecía, simplemente haciendo comentarios. Lo puedo decir sin ninguna pretensión, pero el haber pasado en mi vida asistencial en un hospital y luego haberlo combinado con un tema que también tiene que ver con la práctica privada, porque todos saben que siempre he trabajado en la práctica privada también, pero el haber también tenido las experiencias en los últimos años en el tema de gestión y de mirar el sistema de salud de otra forma, me obliga a pensar que no podemos seguir haciendo más de lo mismo. Necesariamente, si queremos cambiar, si queremos resultados diferentes, tenemos que hacer cambios importantes. Pero que esos cambios sean producto del consenso, naturalmente, de la participación, porque todo el mundo tiene una verdad que decir, pero que una vez que se acuerde, debería ser sostenible. Y yo creo que nosotros, y se lo pido a la decana, como orden médica deberíamos ser impulsores de ese cambio, pero sostenible. Quiero agradecerles entonces la invitación. Muchas gracias. Gracias. Mi amor.